Muy buenas tardes, agradecido por venir a compartirles un poquito de la experiencia en este tema. Eh, Me complace poder transmitir en alguna medida algún conocimientos con ustedes. Eh, si bien la diabetes mellitus en general es más prevalente en adultos, y la tipo 2 es la más frecuente. Sin embargo, siempre hemos tenido casos de niños con diabetes, generalmente diabetes mellitus tipo 1. Es cierto que nuestro país no cuenta con las más tasas de incidencia a nivel regional ni mundial, pero siempre es un problema el paciente pediátrico con diabetes, más aún que en el momento actual la incidencia de diabetes tipo 2, conocida como la diabetes del adulto, está aumentando en la población pediátrica. Es una de las enfermedades más crónicas más frecuentes en la infancia, ¿no? Es la endocrinopatía más frecuente. La diabetes tipo 1 sigue siendo la más frecuente en niños, ¿no? Más del 95% de los casos de diabetes en población pediátrica son diabéticos tipo 1. Sin embargo, como ya lo dije, la diabetes tipo 2 cada vez es más frecuente en este grupo, debido, entre otras cosas, al aumento de comorbilidades hermanas, como el sobrepeso, obesidad, y el aumento del sedentarismo también en la población pediátrica, aunado pues entonces a los malos hábitos de alimentación. Sin embargo, también existen otros tipos de diabetes con alguna peculiaridad clínica, las denominadas diabetes monogénicas, que en realidad son mucho menos frecuentes de ver en la población general. Vamos a ir a mencionar los criterios diagnósticos de diabetes mellitus en el niño y el adolescente. Muchas veces la diabetes mellitus tipo 1 debuta en una forma aguda con la conocida crisis hiperglicémica. El niño, luego de una infección viral, generalmente un niño de 7, 8, 9 años, empieza a tener síntomas osmóticos. ¿Cuáles son estos? Poliuria, polidipsia, baja de peso. Si a este niño le hacemos una glicemia aleatoria en el momento que pueda acudir al establecimiento de salud por emergencia o por consulta, y le encontramos una glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, estaría configurando el diagnóstico de diabetes mellitus. Si no presenta estos valores, tendremos que reconsiderar el diagnóstico, probablemente repetir la prueba. En el paciente asintomático, que por alguna razón le hacemos una glicemia y la encontramos más de 126, una glicemia en ayunas, es muy sugestivo de que pueda estar haciendo una diabetes. Obviamente este dato debe confirmarse, y si se vuelve a obtener un valor de 126 o más, estaríamos también realizando el diagnóstico de diabetes mellitus. En el paciente asintomático, una glicemia basal entre 100 y 126 va a requerir confirmarse también este valor, y probablemente en nuestro medio es pertinente y adecuado realizar el test de tolerancia oral a la glucosa, que se realiza con glucosa anhidra, 1.75 gramos por kilo de peso. Se toma una glicemia basal y suficiente una glicemia en las 2 horas. Nos puede dar un valor igual a mayor de 200 miligramos, que en este caso ya también nos confirman diabetes mellitus, entre 140 y 200, un estadio previo de riesgo de diabetes o intolerancia a los hidratos de carbono, y si es menor de 140 a las 2 horas, glicemia alterada en ayunas. Quiero remarcar acá, si bien la hemoglobina glicosilada está siendo utilizada como criterio diagnóstico en el paciente adulto, en el niño se le da menos valor, y
A ello debemos agregar que los métodos por los que se determinan en nuestro medio la hemoglobina glicosilada no son los estandarizados exigidos a nivel internacional para ser útiles como diagnóstico. En nuestro medio usamos la hemoglobina glicosilada más para control glicémico del paciente ya diagnosticado con diabetes mellitus. Entonces decíamos que de todas maneras sigue siendo más prevalente la diabetes tipo 1 en el grupo pediátrico. Sin embargo, la diabetes tipo 2, la relacionada a resistencia a insulina y a deterioro también progresivo, pero más lento de la célula beta, está siendo cada vez más prevalente en la población pediátrica, por las razones que hemos mencionado: aumento de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, malos hábitos de alimentación. Simplemente para recordarles la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Siempre tiene que haber una base genética, ¿no? Sobre una base genética, generalmente, los genes ligados a la diabetes tipo 1 están en el locus del antígeno mayor de histocompatibilidad. Sobre esta predisposición genética juega un rol importante los factores ambientales, y dentro de ellos los reconocidos son una infección viral, o de repente exposición a proteínas extrañas como la proteína de la leche de vaca muy temprano, que van a desencadenar la respuesta inmune contra la célula beta pancreática, produciendo un daño inmunológico, una inflamación y daño inmunológico que destruye la célula beta y define la presencia de una diabetes mellitus tipo 1. Este pequeño esquema simplemente para recordar el modelo de patogénesis e historia natural de la diabetes tipo 1, predisposición genética, ya cuando se desencadenó el evento autoinmune por factores ambientales, la inflamación del islote, insulitis, daño en la célula beta, disminución de la población de células beta productoras de insulina, y llega un punto cuando se ha destruido por lo menos el 80% de la población de células beta pancreáticas, se presentan los síntomas osmóticos, poliuria, polidipsia. Este curso puede llevarse a cabo en pocos meses o poquitos años. Entonces, el niño y adolescente con diabetes mellitus tienen algunos síntomas. Si la hiperglucemia es leve, suele incluso no dar síntomas, puede ser asintomática, y puede encontrarse la glicemia elevada en un examen de rutina de una glicemia solicitada por otras causas. Cuando los valores de glicemia se van acercando probablemente o superando el umbral de 180, que es el umbral glucosúrico, empieza a producirse poliuria nocturna, sobre todo, o nicturia, polidipsia, pérdida de peso, a veces aumento del apetito e infecciones micóticas, como por ejemplo candidiasis genital. Si por alguna razón este paciente no fue atendido, los niveles de glicemia se van incrementando, pueden ya irse presentando síntomas de acidosis, como la respiración acidótica, la deshidratación, vómitos, dolor abdominal, que muchas veces puede simular un cuadro agudo quirúrgico, y compromiso del sensorio. Entonces, lo que yo quiero resaltar en este momento: ¿qué criterios deberíamos tener en cuenta para hacer una derivación urgente del paciente que ha debutado o que está presentando una descompensación de la diabetes? Un buen número de nuestros pacientes, les repito, presentan o inician su diabetes tipo 1 con una crisis hiperglicémica, como una cetoacidosis, con cefocetoacidosis. ¿Cuándo derivar en forma urgente? Cuando el niño está con inestabilidad hemodinámica, salvo que en el hospital contemos con los recursos necesarios para atender a un paciente crítico. Cuando el paciente va presentando mayor compromiso de
del nivel de conciencia, cuando comprobamos una hiperosmolalidad grave, una acidosis grave, un pH sanguíneo menor de 7.1, un bicarbonato de menor de 5, alteraciones electrolíticas graves con cambios en el ecocardiograma, inducidos muchas veces por la hiper o hipopotasemia, en los menores de 5 años, y cuando veamos que hay imposibilidad de monitorización y de cuidados adecuados en una sala normal. Son criterios que debemos tener en cuenta para realizar una derivación urgente. Colegas, simplemente para recordarle la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, para entender por qué se presentan los síntomas. Entonces, lo que hay inicialmente es un déficit de insulina, suele ser absoluto en el debut, o a veces en el paciente ya con diabetes conocida, una omisión de una dosis de insulina, o un déficit relativo de insulina inducido por una infección, una situación de estrés médico, quirúrgico o emocional incluso. Este déficit de insulina absoluto o relativo va a hacer que se entre menos glucosa al interior de las células, ¿no? Con menor consumo de la glucosa que van a llevar a la hiperglicemia. Como hay menor entrada de glucosa a las células, el organismo y a nivel del sistema nervioso central se percibe de que hay déficit de glicemia. Entonces lo que se induce por respuesta neuroendocrina es una mayor secreción de hormonas contrarreguladoras. Hablamos del glucagón, cortisol, hormona de crecimiento. ¿Y qué producen estas hormonas contrarreguladoras? Aumento de la glucogenólisis hepática, aumento de la proteólisis para suministrar sustratos a la neoglucogénesis, aumento de la lipólisis que libera glicerol y ácidos grasos que son sustratos para la síntesis de cuerpos cetónicos que van a llevar a la acidosis. Entonces, estos eventos finalmente también conducen a la hiperglicemia. Por carga osmótica tiene que eliminarse glucosa por la orina, arrastrando líquidos y electrolitos, aumenta la diuresis, la deshidratación y el nivel de ácido láctico, ¿no? Entonces, entendiendo la fisiopatología, nos va a ser fácil definir el enfoque de manejo del paciente. Entonces, la cetoacidosis diabética es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato. Probablemente en el centro en el que laboren ustedes no hayan las condiciones necesarias para el manejo de esta emergencia médica. Por lo tanto, vamos a tener que realizar una referencia a un centro que disponga de una unidad de cuidados intensivos o de una unidad de mayor complejidad para el manejo del paciente. Importante, los objetivos del manejo son, primero, corregir la deshidratación. Es algo que sí se va a poder hacer en el centro de labor de ustedes. Lo primero que se hace en el manejo de una crisis hiperglicémica, cetoacidosis diabética en este caso, es corregir la deshidratación. ¿Y qué vamos a utilizar? Como vamos a ver enseguida, solución salina normal. Posteriormente se corregirá la acidosis. Posteriormente el objetivo va a ser revertir la cetosis y corregir lentamente la hiperosmolaridad y la hiperglicemia. O sea, la prioridad de inicio no es corregir la hiperglicemia, es hidratar al paciente, y con esto vamos a ir manejando en forma también indirecta el grado de hiperglicemia, vamos a ir corrigiendo la acidosis, pero exteriormente ya enfocaremos la hiperglicemia con el uso de insulina. Acá está lo que estábamos, simplemente no voy a ser extenso en la descripción de este cuadro que es bastante complejito, simplemente quiero reforzar lo que hemos hablado en relación al manejo de fluidos, hidratación. Entonces, lo que sí se va a requerir es una evaluación inicial completa del niño, inicial fluidos intravenosos, más o menos de 10 a 20 mililitros por kilo la primera hora. Lo que usamos es solución salina normal. De ahí vamos a tener que ir evaluando el estado del paciente, el estado de hidratación,
Si el paciente está o desde inicio en shock hipovolémico, tenemos que resucitar, mejorar el intravascular con una dosis de más o menos 20 mililitros por kilo hora de solución salina. Si la hipotensión es leve, bueno, la cantidad de suero salino a infundir es de 10 mililitros durante la primera hora o hasta que salga del estado de shock, y luego recién empezamos a administrar solución salina también para mantener o para ir reponiendo en forma gradual su estado de deshidratación. Después de corregir el estado de shock o la hipotensión leve, recién veremos si es necesario administrar potasio. El potasio no debe administrarse desde el inicio. Solo después de salir del estado de hipotensión o shock, evaluaremos la utilidad del uso de potasio. Y otro dato importante es cuando la glucemia, que debe irse monitoreando cada hora o cada 2 horas, dependiendo de los recursos, baje a por lo menos 250, debemos instaurar dentro del cálculo de líquidos a administrar la infusión de glucosa al 5%. Como les dije, la insulina generalmente no es una prioridad en el manejo inmediato. Sin embargo, dependiendo de los niveles de glicemia, vamos a necesitar probablemente una infusión con bomba o simplemente realizando una dilución, por ejemplo, de 100 unidades de insulina cristalina en 100 mililitros de solución salina con Volutrol, y calculamos a una dosis de 0.1 unidad por kilo. Por ejemplo, si el niño pesa 30 kilos, le administramos 3 unidades kilo hora. Mantenemos esta velocidad de infusión hasta que se resuelva la acidosis, o sea que el pH sea más de 7,3 o el bicarbonato sea mayor de 15. Corregida la acidosis, reducimos el ritmo de infusión de insulina a 0.05 unidades kilo hora hasta iniciar insulina subcutánea. En cuanto al manejo del potasio, solo iniciaremos infusión de potasio a esta dosis, 1 miligramo, cuando el nivel basal es bien bajo. Pero después de resucitar al paciente, sea menor de 2.5, administraremos un equivalente por kilo en los líquidos administrados. No administrar conjuntamente con bicarbonato. Y haremos esto hasta que la calemia suba de 2.5. Con una calemia entre 2.5 y 3.5, después de resucitar con fluidos inicialmente, recién administraremos 40-60 equivalentes por litro hasta que la calemia sea más de 3.5, monitoreando cada hora o cada 2 horas el nivel de potasio. Si el potasio está entre 3.5, la cantidad de potasio infundir es menor, 40 equivalentes por litro, y si es más de 5, no administrar potasio. Bicarbonato solamente se usará cuando el pH sea menor de 6,9. Más o menos un resumen, pero lo importante, como vuelvo a resaltar, en el manejo inicial de una crisis hiperglicémica necesitamos resucitar o mejorar el flujo intravascular con solución salina. Eso es lo principal. El uso de insulina viene enseguida. Como consecuencia del manejo agudo o el manejo ya crónico de la diabetes, puede presentarse hipoglucemia. Es una complicación frecuente en el tratamiento de la diabetes. Es definida por un valor de glicemia menor de 70 miligramos por decilitro, independientemente de si de o no síntomas. Y si están presentes pueden encontrarse palidez, sudoración, o sea, síntomas adrenérgicos, de actividad adrenérgica, temblor, debilidad, irritabilidad, aumento del apetito, disminución del nivel de conciencia, convulsiones y coma. Es muy importante tener presente esta complicación del manejo de la diabetes para tratarla adecuadamente, ¿no? El niño debe ponerse en reposo. Si es que está consciente, se administran 1 o 2 raciones de carbohidratos de absorción rápida. Por ejemplo,
3/4 de vaso de líquido azucarado, en este caso y única vez un frugos, u otro líquido que tenga 15 gramos de glucosa, o sea 3 cucharaditas de azúcar. A los 15 minutos hay que reevaluar con un nuevo valor de glucosa o glucotés, y si ya se normalizó la glicemia, administrar raciones de carbohidratos de absorción lenta, por ejemplo, una fruta, medio plátano, un pancito pequeño con una ración de 15-20 gramos de queso, o cereales no dulces. Pero si el paciente tiene disminución del nivel de conciencia, o sea, está en coma, hipoglicémico, hay que usar dextrosa endovenosa, puede ser 33 o 25% si contemos, a dosis de 2 miligramos kilo endovenoso, lento, seguido de perfusión continua de dextrosa al 10%, a un ritmo de 1.5 veces las necesidades basales, hasta que el paciente pueda ingerir alimentos. Normalizar el nivel de conciencia, administramos 1 a 2 raciones de carbohidratos de absorción lenta que hemos mencionado. El manejo de la diabetes mellitus en el niño y adolescente a largo plazo tiene algunos objetivos, ¿no? Primero, el niño esté con un control glicémico lo suficiente para garantizar un crecimiento y desarrollo adecuados. Calidad de vida, menos riesgo posible de complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. El mejor control glucémico posible, hay datos clásicos como el DCCT dice que menciona un control adecuado, medianamente intensivo o intensivo, ayuda a conseguir el objetivo de disminuir las complicaciones crónicas de la diabetes. ¿Cómo se trata entonces? Con una alimentación adecuada, suficiente para garantizar el crecimiento del niño. No debe ser una alimentación sumamente restrictiva. Recordemos que el niño tiene que crecer. Un ejercicio físico moderado, en intensidad generalmente tipo aeróbico, de mediana intensidad, con regularidad, la mayoría de días de la semana, por lo menos 4 días, 40 a 50 minutos. El uso de la insulina, si es diabetes tipo 1, la insulina es necesaria en diferentes pautas. Generalmente el niño con diabetes tipo 1 depende de la insulina para su tratamiento. Va a necesitar una insulina basal y una insulina prandial o para metabolizar los carbohidratos de cada uno de los alimentos. Y un dato importante que no debemos obviar y que es también un pilar del tratamiento es el estudio de educación en diabetes. El niño y los familiares, los padres, deben conocer sobre la diabetes para que el día a día puedan tomar decisiones adecuadas en relación a su manejo. Generalmente sí, requerimos que sean unidades destinadas al manejo de este tipo de pacientes. Probablemente en el medio local tengamos ustedes que estar interaccionando con el nivel de mayor complejidad, ¿no? Lo ideal sería que interaccionemos entre el nivel especializado o super especializado y el nivel ambulatorio, el nivel primario. Hablemos el mismo idioma, podamos contribuir al cuidado del paciente. Nosotros podríamos verlo 1 o 2 veces al año y el paciente podría también estar en su centro y recibiendo la medicación y las indicaciones de su cuidado, en su alimentación, ejercicio. Entonces, hay objetivos glicémicos en niños y adolescentes con diabetes mellitus. Depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, en un niño menor de 6 años con diabetes tipo 1, probablemente los objetivos de control de su glucosa sean un poquito más laxos en relación a niños un poquito mayores. Antes del desayuno, ¿por qué? Por el riesgo de hipoglicemia y de daño neurológico, ¿no? Antes de los alimentos, 100 a 180 podría permitirse, al irse a acostar de 110 a 200 para evitar el riesgo de hipoglicemia nocturna, y una glicosilada entre 7,5 y 8,5. Razones, ya dijimos, riesgo de hipoglicemia y vulnerabilidad alta sobre el sistema nervioso central, neuronal, ¿no? Daño por la hipoglicemia. En la medida que el niño va siendo mayorcito, podemos ir siendo más ambiciosos en el control
preprandial 90-180, a la noche al irse a dormir 100-180 y una glicosilada menor de 8%. Persiste el riesgo de hipoglicemia y a pesar de las complicaciones son bajas, el riesgo antes de la pubertad. Pero cuando el niño ya está puber, allí ya tenemos que considerar un control más intenso, 90-130 en preprandial, 90-150 para ir a dormir y una glicosilada menor de 7,5. La glicosilada puede medirse cada 3 meses, dependiendo, o cada 6 del nivel de control. Simplemente quiero recordarles las dosis de insulina en la diabetes tipo 1 necesaria para la supervivencia de este grupo de niños. En el periodo inicial, o incluso que llamamos de remisión de luna de miel, de haber requerido una dosis mayor, el niño las pocas semanas o meses requiere un poquito menos. Es el llamado periodo de luna de miel, donde hay cierta recuperación de función de la célula beta pancreática, pero esto es por un tiempo limitado. En el periodo prepuberal, más o menos en general, los requerimientos son mayores, y obviamente durante el periodo de la pubertad, por las hormonas contrarreguladoras, los esteroides gonadales y la hormona de crecimiento que aumenta en la pubertad, hacen de que haya cierta resistencia a la acción de la insulina, aumentando los requerimientos. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, en determinados momentos, de acuerdo a la del paciente, vamos a necesitar intensificar algo el tratamiento con la finalidad de lograr una glicemia casi normal. Hay múltiples recursos, ¿no? Bueno, ya como vamos a ver también enseguida, la alimentación es muy importante, educación profunda y sostenida del paciente y sus cuidadores, sus padres, registro preciso de la glucosa. El niño diabético tipo 1 va a tener que usar su cuadernito de autocontrol y echarse algunas veces al día, idealmente serían 6, pero mínimo 3 veces. Régimen de insulina, combinación de insulina basal, usamos la insulina intermedia, NPH, o los análogos de insulina, de Detemir, Glargina, y la necesidad de bolos preprandiales, las insulinas de acción rápida, glulicina, SPAR o insulina regular humana. En este cuadrito, espero que lo noten bien, acá tenemos las características farmacológicas de los principales tipos de insulina disponibles. La de acción intermedia inicia su acción a las 2 horas, pico a las 4-8 horas y dura hasta 12 horas. Por eso generalmente se necesitan una dosis en la mañana y una en la noche. Las de acción lenta, los análogos de insulina, la NPH es todavía una insulina humana, los de acción lenta son análogos que han sufrido alguna modificación en su molécula y han ganado imitar mejor el perfil fisiológico de la secreción interna de insulina. Tenemos Detemir, la más usada de repente en nuestro medio es Glargina, la clásica de 100 unidades por mililitro y la actual, la reciente introducida de 3 unidades por mililitro. Lantus Tuyeo son sus nombres comerciales. Y inicia su acción, sí hay un momento de inicio, pero no hay pico. Y eso tiene la ventaja de producir menos hipoglicemias en relación a la NPH. Las insulinas prandiales, son las que se colocan antes de cada comida, dependiendo de algunos factores, muchas veces la cantidad de carbohidratos que tiene, o el valor de glicemia que se mide en ese momento del paciente. Tenemos la Lispro, Aspar y Glulicina, que tienen un perfil farmacológico similar, inician 5-15 minutos, su pico 45-70 y dejan de actuar 2 a 4 horas. A diferencia de la insulina de acción rápida o cristalina o regular, que es insulina humana, que sí inicia un poquito más lento que los análogos de acción rápida, tienen un pico un poquito más tardío y una duración mayor. Lo que sí es cierto
Desde que todo niño con diabetes tipo 1 va a necesitar un régimen de insulina basal, sea una, si es un análogo de insulina de acción lenta, o dos, si es una insulina humana de acción intermedia, en este caso la NPH. Y siempre va a necesitar un bolo adicional de insulina rápida antes de cada comida principal, o sea, antes del desayuno, almuerzo y cena. Si es la insulina regular, 30 minutos antes, o si es el análogo de acción corta o rápida, 15 a 20 minutos antes, o incluso un poquito antes de comer, nada más porque tiene un inicio de acción más rápido, para manejar metabolizar el carbohidrato que viene con la comida. Es importante también saber las zonas de aplicación de la insulina. Generalmente es mejor debajo del ombligo, ustedes ven la zona, en el muslo anterolateral, en la región glútea, en la región posterolateral del brazo. Es importante rotar para evitar la lipodistrofia, ¿no? Que es una complicación del uso de la insulina. Distribución de los macronutrientes. En realidad, un niño con diabetes tipo 1 tiene que comer de manera muy similar a un niño que no tiene diabetes, con el aporte calórico suficiente para garantizar un crecimiento adecuado y tener un peso también saludable, adecuado. Siempre los carbohidratos van a ir en mayor proporción, igual que un niño sano. Generalmente van a ser carbohidratos complejos. El azúcar sí, la mayoría de autores y autoridades en el tema indican que no debe consumirse azúcares simples, es decir, sacarosa o azúcar de mesa, ni ningún alimento que contenga azúcares simples, o sea, bebidas azucaradas, ni agregar pues, la sacarosa a sus líquidos. No es necesario el azúcar, viene de estos carbohidratos complejos. Las proteínas, generalmente, de carne blanca, pollo, pavo, pescado, conejo, y ya con cierta menor proporción, carne roja también debe ser parte del menú. Y grasas que no deben ir más allá del 30% del aporte calórico diario, generalmente de tipo insaturado, poliinsaturadas, ¿no? Una grasa, digamos, más saludable. El ejercicio es parte del manejo del niño con diabetes tipo 1. Debe ser regular, aeróbico, o sea, de mediana intensidad. Conviene realizarlo la mayoría de días de la semana, por lo menos 4. Intervalos de 40 a 60 minutos, depende del entrenamiento del niño. Es importante durante el ejercicio realizar determinaciones de glucotés, ¿no? A intervalos también de 45 minutos, cuando menos, si el ejercicio se prolonga más allá, porque pueden acontecer eventos de hipoglicemia. Y si el ejercicio ha sido muy intenso, estas pueden presentarse hasta 12 o 24 horas después de haber terminado el ejercicio. Si el niño tiene una glucosa antes del ejercicio mayor de 250, no debe realizar, porque en lugar de ser adecuado va a ser contraproducente, porque puede producir una descompensación. Simplemente para tener una idea de cuántas calorías va a necesitar el niño, ya les dije que deben ser las mismas que cualquier niño de su edad. De una forma práctica se indica el aporte calórico: 1000 calorías más 100 calorías por cada año de edad que tiene el niño. Por ejemplo, un niño de 5 años, 1000 calorías de base más 100 por 5 son 1500 calorías al día, en la distribución de los nutrientes principales que hemos mencionado. A partir de los 10 años, las niñas no precisan más de 2000 calorías, y los niños sí tienen un poquito más de requerimiento que las niñas, que es de 2000 a 2500, según su grado de desarrollo puberal y el ejercicio físico que realizan o la actividad que realizan. Por ejemplo, un deportista de mediana o alta intensidad puede requerir hasta 3000 calorías al día. Ya mencionamos antes, un procedimiento imprescindible en el niño con diabetes tipo 1, el autocontrol de la glicemia, y reportarlo en su libretita de autocontrol, donde debe ir los niveles, la hora de la medición, antes o después de los alimentos, observaciones, por qué tuvo un valor alto, por qué tuvo un valor bajo, hay que enseñarle a interpretar al niño por qué, y las dosis de insulina, la basal, 1 o 2 al día, y las preprandiales.
Otra cosa que hay que irles introduciendo a los niños y a los padres de ellos, de que la alimentación no puede ser monótona, ni debe ser monótona. Hay que enseñarles poco a poco, y nosotros también tenemos que ir aprendiendo, la denominada lista de intercambios de alimentos. Si un día, por ejemplo, de un carbohidrato no quiero comer arroz, puedo comer una papa, ¿no? Ese día o puedo comer un cereal o puedo comer una quinoa. Una rodaja de pan, por ejemplo, puede equivaler a media taza de avena cocida, media taza de maíz enlatado, etc. Entonces hay lista de intercambios de alimentos que nosotros vamos a tener que ir conociendo. Por ejemplo, o puedo comer carne cocida de res, que equivale a una pierna de pollo, a una onza de pescado cocido, un huevo o 2 claras, ¿no? O una onza de queso. O sea, esta es la denominada lista de intercambios, con la intención de que el niño sepa que comer sano no es monótono ni desagradable. Muy bien. En el manejo de la diabetes es importante la alimentación, es importante el ejercicio, es importante la administración de la insulina, y también es importante, eso nosotros, si interaccionamos entre el nivel especializado y el nivel de menor complejidad, nosotros podemos hacer esto cada 6, cada 12 meses, o sea, evaluar la presencia de complicaciones, y probablemente en el nivel primario o en el ambulatorio, darle la educación y el manejo adecuado y solucionar algunas dudas en relación a su manejo. O sea, lo ideal sería que interactuemos el nivel especializado y el nivel ambulatorio, primario. Siempre pues el niño tiene que ser en cada visita tallado y pesado, calcular el índice de masa corporal, cada 3 meses, por lo menos mientras estemos buscando el nivel óptimo de glicosilada, medirla valorar los lugares de inyección, si hay signos de distrofia grasa, anualmente una exploración física, la presión arterial ya a partir de los 12, fondo de ojo a partir de los 12 o después de 5 años de tener la enfermedad, exploración de los pies, sobre todo con fines educativos, ya irles enseñando la prevención al desarrollo del pie diabético. En sangre debemos que cada cierto tiempo o anualmente, dependiendo de los riesgos, función tiroidea y anticuerpos. No nos olvidemos que diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que puede asociarse a enfermedad autoinmune de la tiroides. Enfermedad celíaca es algo que obviamos a veces porque es otra enfermedad relativamente más frecuente en el niño con diabetes tipo 1. Nivel de lípidos a partir de los 12 años. En la orina tenemos que ir evaluando ya presencia de nefropatía, la microalbuminuria, con el cociente de albúmina creatinina en una orina de 24 horas o en una muestra aleatoria. Valorar otras posibles complicaciones. Salud bucal, eso es algo que obviamos muchas veces al niño con diabetes tipo 1, no prestamos atención cómo está su dentadura, y valorando la posibilidad de desarrollo de cataratas, complicaciones dermatológicas como la necrobiosis lipoídica en los miembros inferiores, gastropatía autoinmune o gastroenteropatía autonómica, enfermedad de Addison, si es que se diera la sospecha, hay tendencia a la hipotensión, a la piel oscura en zonas expuestas, de repente le encuentro un sodio bajo, entonces me hace pensar en que tengo que descartar una insuficiencia suprarrenal autoinmune. Movilidad articular limitada que se va presentando como una manifestación reumatológica en la diabetes tipo 1, neuropatía, que ya a partir de 5 años de enfermedad y sobre todo si estuvo mal cuidada puede irse presentando como un factor de riesgo de pie diabético. Tabaquismo, sobre todo en los adolescentes. Entonces el manejo debe ser holístico e integral. Y no quiero terminar la presentación sin antes hablar unas palabritas de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Como les dije, lamentablemente debido a los malos hábitos, al aumento de la prevalencia en nuestro país de sobrepeso, obesidad y el sedentarismo, los videojuegos, las pantallas, los celulares, hacen que el niño deje de jugar por estar
prendido frente a una pantalla, ha hecho de que vayan aumentando los casos de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Entonces, las guías internacionales dicen que en ya niños y adolescentes, después del inicio de la pubertad o después de los 10 años de edad, si tenemos alguno, por lo menos alguno de los siguientes datos que mencionaré, hay que hacerle un despistaje de diabetes. Si el niño tiene sobrepeso, obesidad, si tuvo la historia de retardo de crecimiento intrauterino, si la mamá cursó con diabetes gestacional durante la gestación del niño, si el niño ya tiene dislipidemia, tiene hígado graso, diabetes mellitus en un familiar de primer grado, o una niña ya con ovario poliquístico, van a meditar un descarte, por lo menos con una glicemia basal, para descartar la presencia ya de enfermedad o de diabetes tipo 2 en este grupo de pacientes. Muy bien, he querido tratar algunos puntos importantísimos a mi parecer, sin embargo quedo a la disposición si es que hubiera alguna pregunta. Muy bien, entonces, mientras a espera de alguna pregunta, a manera de repente conclusiones, la diabetes tipo en niños y adolescentes sí, todavía no son frecuentes, pero sí son la endocrinopatía más frecuente, crónica. Al debut de la diabetes tipo 1 o como complicación del diabético tipo 1 puede presentarse una crisis hiperglicémica, que es la cetoacidosis diabética. Quiere ser identificada en forma inmediata y de ser diagnosticada debe ser referida de inmediato a un centro de mayor complejidad, si en nuestro centro no contamos con los medios para la atención. Pero en el interín no debemos dejar de iniciar la hidratación del niño. Eso sí es un punto importante. Si voy a referir al niño, no debo dejar de haber iniciado por lo menos la hidratación, ¿no? La hidratación dentro de la primera hora es con solución salina. Si el niño está chocado, tengo que resucitarlo con líquidos intravenosos, la solución salina normal. Y debemos contar con glucómetros en nuestros centros. La monitorización del glucoteso o la glicemia debe ser mínimo cada 2 horas, ¿no? Las guías contemplan horario. Y después de cuando la glicemia baje, después de hidratación recién iniciar la infusión de insulina y probablemente posteriormente de potasio, porque no saben que más bien el potasio está depletado en un estado de cetoacidosis.